Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Buen día, queridos hermanos y hermanas. Iniciamos nuestra experiencia de ejercicios espirituales con este retiro en el cual vamos a acompañar el proceso de San Ignacio de Loyola. He titulado estos ejercicios espirituales de la herida a la transformación. Y es que hay diferentes maneras de poder leer lo que nos sucede en nuestra realidad. Yo quiero invitarles a ustedes que puedan darle una lectura desde esta o las muchas experiencias, a lo mejor dolorosas, traumáticas, difíciles que han pasado a lo largo de la vida o en el último año, que ustedes puedan darle una lectura diferente. La herida es una oportunidad. Esa experiencia quizás que en su momento fue muy dolorosa, es el principio, el origen de todo un proceso de crecimiento y de madurez. Hay que tener presente que nosotros no maduramos con la edad, sino que maduramos con las diferentes experiencias de la vida. Este primer día de oración acompañamos a San Ignacio de Loyola en su proceso de encuentro con el Señor. Tenemos 3 escenarios: la experiencia original en Pamplona, luego su recuperación en Loyola y este proceso que emprendió una vez llegado a Manresa. Ignacio de Loyola, en este primer escenario de Pamplona, era un hombre con una energía y un ímpetu que quería conquistar el mundo, pero sobre todo quería demostrar quién era él, de lo que era capaz de hacer. Y por eso se encontró, siendo de la nobleza, defendiendo una fortaleza contra los franceses. Y allí ocurre este hecho, en el año de 1521, un 20 de mayo. Todas estas experiencias están recogidas en su autobiografía. Vamos a hacer ahora composición del lugar, es decir, vamos a ubicarnos en esta experiencia de oración que les invito a realizar. Son muchos los lugares vitales en los que recibimos cañonazos, como les sucedió a Ignacio de Loyola. Algunas fueron enfermedades, experiencias de abandono, accidentes, fracasos personales, muerte de un ser querido, quiebras económicas. Yo quiero invitarles que ustedes se sitúen en esos cañonazos que te ha tocado más de cerca, tal vez recientemente o a lo largo de la vida. ¿Qué experiencias nosotros podemos identificar como fue ese parón? Fue como, ¿verdad? Esta situación estaba todo ya sobre ruedas y de repente ocurre esto. Como toda oración ignaciana, pedimos una gracia al Señor. ¿Qué es lo que vamos a pedir para esta oración? Pido al Señor que pueda verle presente en los momentos de dificultad para acoger su deseo de salvarme, para abrirme a nuevas posibilidades de amor y de vida aún en medio de los problemas. Esta es la gracia que vamos a pedir, que podamos tener ese convencimiento de que Dios, que es amor y misericordia, está allí presente y que no es lejano y que se encuentra alejado de nosotros, ni mucho menos que nos ha dejado abandonados. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias y puedan leer del Evangelio según San Juan,
en el capítulo 11, versículo del 1 al 45. Vamos a orar, a contemplar, como que presente me encontrara, esta experiencia tan dolorosa para Jesús, la muerte de su amigo. La muerte de su amigo, pero también esa experiencia de resurrección. Jesús era muy amigo de Marta, María y Lázaro. Eran sus amigos entrañables cuando él, después de ir a la misión en los diferentes pueblos, iba a la casa de ellos a descansar. Y por eso queda desconcertado ante la enfermedad y la muerte de su amigo. Marta y María le dicen a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Están en desolación. ¿Cómo es posible si todo estaba tan bien y de repente ocurrió esto? Jesús responde a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Si Jesús te dijera a ti en este momento: oye, yo soy la resurrección y la vida, yo estoy aquí presente a tu lado, caminando, a lo mejor también sufriendo, como fue su propia experiencia ante la muerte de su amigo. Yo te comprendo, yo estoy allí animándote también, pero recuerda que yo soy la resurrección. Puede ayudarles también a leer el Salmo 13 con esta pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? Porque posiblemente estamos viviendo situaciones que ya llevan muchos años y no vemos la salida. Y queremos y pedimos y suplicamos y hemos tocado puertas y parece que no sucede nada. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? También pueden ustedes meditar profundamente y pasar por el corazón, porque en la oración es tan importante sentir. Si solo queda a nivel de la cabeza, eso no convierte a nadie, ¿verdad? Y será nada más una bonita experiencia. Que baje al corazón, que mi cuerpo también haya una resonancia, que pueda sentir y expresar como el salmista. Y poder escuchar esta palabra del Señor en el Evangelio de Lucas: enderécense y levanten la cabeza, porque ha llegado el día de su liberación. ¿Qué significa para nosotros esto? ¿De qué liberación? ¿Qué deseos ha venido el Señor a satisfacer? Bueno, pues a veces nosotros queremos utilizar la oración para convencer a Dios de lo que tiene que hacer. Señor, hace esto, Señor, yo quiero esto, mira, dámelo. La oración es más bien entrar en un diálogo con el Señor para convencerme a mí del aquí, del ahora, de la realidad que debo de enfrentar, pero no solos, sino con el Señor, caminando, no solos, también con otros, dejarme ayudar, caer en la cuenta de que no estamos solos, estamos con otros, y quizás es tan importante también dejarme ayudar. Los puntos para la oración que yo les propongo: contemplar como si presente me hallara el Evangelio de la muerte y resurrección de Lázaro. Me centro en Jesús y en su interioridad. ¿Qué habría sentido Jesús ante la muerte de su amigo? ¿Le habrá conmovido tan profundamente como a usted? Le habrá dicho: pero ¿cómo es posible que esto suceda? Y a veces nos encontramos con personas o nosotros mismos que no estamos muertos, pero lo parecemos. Porque aquella ruptura amorosa, porque aquella pérdida, aquel problema que tuve, aquel accidente que tuve, porque aquella situación que viví, aquella frustración, cómo esto me conmovió, cómo esto sigue también teniendo hoy presente, ¿verdad? Esta experiencia dolorosa. Veo a las personas, oigo lo que dicen los amigos y los vecinos. Entro en diálogo de la escena y me quedo con Jesús.
hago una relectura de mis propios sentimientos cuando llegan los cañonazos en la vida. ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me siento ahora? Ante la crisis podemos sentirnos detenidos en todos los proyectos que teníamos, esos sueños, eso que habíamos construido junto a otros. Nos podemos sentir paralizados. ¿Y ahora qué hago? ¿Y a quién acudo? ¿Y quién me va a sostener? ¿Y quién va a estar allí presente? A lo mejor nos encontramos encerrados. Estamos entre la espada y la pared. Tenemos ya esa amenaza encima. Nos pudimos haber sentido truncados, mutilados en nuestro cuerpo y en nuestros deseos. ¿Cómo describo mi experiencia? Y se lo digo al Señor. Señor, ¿te acordás esto que pasó? Señor, mira, yo me sentí así. Señor, y se lo digo. Y a lo mejor le puedo hasta reclamar con toda libertad, porque entro en la confianza con aquel que me comprende, que me ama, que me conoce. ¿Qué voces escucho que me sigo repitiendo de aquella situación? ¿Qué frases me digo? A lo mejor son muchas voces negativas que vienen a sumar de otras, de ya no vas a poder, de mirar, porque la pregunta siempre que uno se hace, ¿y por qué a mí? ¿Queda espacio para la vida interior? ¿O dejamos a Dios a un lado porque estamos también molestos con Dios? Podemos también habernos sentido completamente vulnerables. Ya no somos indestructibles, ¿verdad? Ese ego, esas energías que yo tenía, ahora ya no. Aquello que yo podía hacer, ahora ya no lo puedo hacer. Ni vivimos siempre consolados. Caigo en la regresión de la situación, la depresión o la dejación de responsabilidades. Ya no tengo energía para seguir. O me abro creativamente al Señor y a los demás. A lo mejor usted ya se va dando cuenta que a raíz de eso se abrieron otras puertas, sucedieron otras cosas, aprendí cosas nuevas. ¿Qué luces comenzaron a ver? Podemos también habernos sentido totalmente desprogramados. Todo lo que creíamos sólido se resquebrajó. Relaciones, capacidades, verdades, empleos, instituciones. Lo que yo creía, el amigo en que yo confiaba tanto, los familiares. ¿Podemos abrirnos a una realidad distinta? ¿O seguimos todavía allí enfrascados? ¿Qué realidades distintas necesitamos hoy? ¿Optar por caminos de compasión, de diálogo y de reparación? ¿Podemos hacerlo? ¿Necesitamos ayuda? ¿Qué necesito para emprender nuevos caminos? La situación de perdón y reconciliación es una necesidad humana y es una necesidad personal para yo estar en paz. A veces también nos pudimos haber encontrado viviendo al límite, donde vuelven las preguntas por el sentido de todo, el sentido de la vida, las tentaciones, lo que no he resuelto. Dejo espacio para una nueva relación de quién es Dios, quiénes son los otros y quién soy yo. Tener un nuevo concepto. Todas estas preguntas no hay que responderlas como con una tarea. Es verdad, hay que ser conscientes, hay que situarnos donde estamos, pero son preguntas que comienzan en un diálogo con el Señor. Y por eso traigo mi vida, traigo mi historia delante del Señor y dejo que Él la ilumine y dejo que el Espíritu empiece a obrar en mí. ¿Cómo me han afectado personalmente los cañonazos en mi institución donde yo trabajaba, en mi familia, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia?
cómo, ¿verdad? Todos estos cañonazos vinieron a tener un efecto devastador. ¿Qué he descubierto de Dios en los momentos de dificultad y de crisis? ¿Cómo ha estado presente el Señor? A ver, quizás a veces tenemos ya distancia, ha pasado tiempo y ahora volver, podemos descubrir ciertas situaciones que en ese momento no eran tan claras. Y dialogo con el Señor. Al final, en el coloquio, en este como diálogo tan sincero de tú a tú con el Señor, como un amigo o una amiga habla a otro, reúne delante del Señor los sentimientos que has tenido en la oración y en diálogo con Él comparte lo que has vivido y que te ha permitido expresarle a Él tus necesidades, tus sombras, tus luces, presencias y ausencias, y las esperanzas que te gustaría vivir en el presente y en el futuro. Dialoga con el Señor y pídele esa gracia, esa sabiduría para seguir caminando. Puedes terminar tu oración con un Padre Nuestro, con un gesto de profunda reverencia, con un agradecimiento. Terminada la oración, yo te invito a que recojas los frutos de esta oración y en un cuaderno vayas anotando lo que experimentaste en este tiempo de oración. ¿Qué fue lo más significativo en esta oración? Ese recuerdo, eso que no es novedoso para ti, que no te habías dado cuenta, esa frase, el texto, a lo mejor en esta contemplación, viendo el gesto de Jesús. ¿Cuáles son los sentimientos con los que terminas esta oración? ¿O lo que estuvieron a lo largo de la oración? ¿Te sientes consolado, consolada, desolada? Y yo te invito a que concretices un poco más en estos cañonazos. En esta oración hemos reflexionado sobre los cañonazos que hemos sufrido en nuestras vidas. Se trataría ahora de elegir un cañonazo que ha sido más significativo. A lo mejor son muchos, pero ¿cuál ha sido aquel que tú dices, este definitivamente fue muy devastador? Puede ser significativo por el efecto que tuvo en otras áreas de tu vida o por el efecto también que tuvo en otros. Por ejemplo, para San Ignacio el cañonazo es la herida de Pamplona, pero podemos profundizar en la frustración de sus planes de caballero. ¿Cuál es la invitación que el Señor te hace en esta oración? Y trata de concretizarla lo más posible, no dejarla así como muy en abstracto, sino ir a lo concreto. Ábrete a esta experiencia, a este retiro, a la acción del Señor. A lo mejor puedas sentirte con mucho dolor, rabia. Date la oportunidad de emprender este camino como peregrina, como peregrino, como asimismo se nombró Ignacio de Loyola. Que el Señor pues le bendiga abundantemente.